es muy fácil de vender. Solamente que, por ejemplo, hay cierto público, bueno, o sea, clientes que no ha llegado. Por ejemplo, cuando yo leí que en Europa había sido como que muy difícil entrar y como que cada vez es como que más fuerte, pero siento que ellos pueden lograrlo más, porque si ya está en 190 países, siento que se puede ir creciendo más y no es tan difícil, más ahorita que pues ya casi nadie prende la televisión para ver la tele, sino la prenden para ver Netflix. Entonces siento que es muy fácil de llegar a Y clientes. una de las razones por las cuales se han puesto estas barreras de que los clientes, que la empresa no puede entrar a países es por la política que tiene Estados Unidos y por las barreras que ha puesto Trump a entrar a ciertos países. Pero a futuro, o sea, esos países, o sea, hace falta presencia en países como China, Siria, Corea del Norte, que son países complicados. Pero, y esto todo son a causa de pues, las políticas que tiene Estados Unidos a las mismas empresas. Sin embargo, de todo lo positivo que tiene Netflix, debería de proponerse a no tan largo plazo, o sea, disminuir su deuda a largo plazo y por plantearse tal vez invertir más, o sea, por la parte de capital contable y de patrimonio, o sea, que ellos inviertan en vez de adeudarse y adeudarse más, porque a pesar de que tienen la liquidez para solventar esas deudas, sería mucho más sano para la empresa tener como menos deuda a largo plazo, porque es muchísimo lo que se ha incrementado esa deuda a causa de la inversión que han hecho en contenido propio y en invertir en planta y equipo, o sea, obviamente en todas las adquisiciones que se han hecho para realizar todos los nuevos proyectos es una inversión muy fuerte, entonces eso hace que la deuda sea muy fuerte, a pesar de tener la manera de solventarlo, pues podrían crear más utilidades y más ingresos si esa deuda se disminuyera. Sí, aparte sobre Netflix tiene como que algoritmos para saber qué quiere el consumo del público. Entonces eso también les ayuda muchísimo porque vas llegando cada vez más y la gente se va interesando en la plataforma. Y bueno, de la parte igual financiera, o sea, uno de los riesgos de lo que estábamos hablando de lo del pasivo y capital, que la estructura financiera no está bien distribuida, eso podría llegar a correr en un largo plazo en un riesgo crediticio, que pues es difícil de pensar porque es una empresa tan grande y con tantas utilidades que pues sí, o sea, es difícil de pensar, pero pues podría caer en eso a muy largo plazo. Sí, también, bueno, lo que vi es que también se tiene que manejar en mejor publicidad, porque por ejemplo tuvieron una pequeña caída por algo del medio ambiente y se manejó como muy mala publicidad, entonces también eso es como a veces difícil de manejarlo. Y también otra de las recomendaciones sería, porque ahorita actualmente tienen más deuda con costo que sin costo, igual que lo de largo plazo y corto plazo, tienen más deuda a largo plazo y más deuda con costo, entonces ahí podrían los financieros de Netflix hacer algún arreglo para que a futuro eso no los afectara y al contrario les diera un incremento en sus utilidades. Muy bien. Vamos rápido a la parte de preguntas. ¿Mencionaron la clave de pizarra? Esa es la clave de... es NTFLX. Falta esta parte. Sí, perdón. Ahora, ¿qué eventos relevantes han afectado para bien o para mal a la empresa? Bueno, como ya dijo esta Fer, o no sé quién la dijo, de que algo negativo es de que es una empresa estadounidense, entonces para entrar a países ha sido algo difícil y eso pues le crean barreras de entrada. Y también pues la parte positiva es de que ya actualmente es una empresa que todos conocen, entonces pues sus ventas han ido incrementando. Y también pues si ya todos utilizan el internet para ver las series, entonces gracias a eso Netflix ha podido crecer y al crear nuevo contenido. Ha cambiado la industria poca. Sí, o sea, realmente ha explotado muchísimo porque pues creo que la mayoría de aquí conocemos el caso que tuvo con Blockbuster, o sea, que cuando inició o sea, como empresa, Netflix le propuso como una clase de trato a Blockbuster para juntarse y tener como más punch, y Blockbuster no creía como en la evolución de este mercado
y realmente, o sea, podemos ver que todo hoy en día se apunta a la tecnología y a la innovación, y realmente el servicio que te ofrece Netflix es que realmente en cualquier lugar en el que estés conectado a internet puedes meterte a una computadora y disfrutar de, no sé, o sea, muchísimo contenido propio, muchísimo contenido de diferentes, o sea, de Disney, o sea, va haciendo como alianzas con diferentes empresas, realmente deja a un cliente satisfecho, porque pues antes era como mucho más complicado decir, pues quiero ver una película, o era ir al cine, o esperarte, adaptarte a las que tenías en la televisión, o tienes que ir o sea, moverte de tu casa, ir a un lugar a rentar una película. Entonces realmente con un clic estás teniendo muchísima información, muchísimo contenido, y pues es lo que le ha dado a Netflix muchísima fuerza. Y también porque anteriormente ya puedes descargar cosas. Duda. ¿Que no se supone que Disney ya se salió de ahí? Sí. Sí, de hecho tuvieron como que un problema y se tuvieron que salir, pero como que están como que tratando de arreglar eso. Netflix va a crear su propia plataforma, entonces sí, eso es algo que va a impactar a las ventas, bueno, a los usuarios. Sí, y de hecho fue como o sea, sí afectó mucho, pero creo que le afectó más a Disney que a Netflix. Sí, por eso a eso me refiero con las noticias que hubiesen afectado para bien y para mal. Sí. Ok, Sí, ahora, ¿con quién está endeudada a largo plazo? Tienen, que era con, sí, para los contenidos, para la creación de contenidos, pero ¿con quién está endeudada? tiene gastos financieros de préstamos que han obtenido de diferentes, o sea, no es tanto en 100 bancos, pero por ejemplo hay muchas productoras que prestan, o sea, porque lo que se ha dedicado Netflix es hacer contenido propio. Entonces, no tienen mucho, o sea, han invertido en plantas y en lugares en donde hacer sus lugares de grabación y todo, pero realmente han hecho como mucho negocio conjunto, digamos, con productoras grandes. Entonces, esas deudas son las más fuertes. Sí, o sea, en el 2017 gastó $25,000 millones en tan solo crear sus títulos originales. Sí, fue, o sea, y eso es bastantito. en contenido, en guiones, en proyectos, o sea, en ese contenido es donde ha invertido muchísimo, y los mismos productores de ese contenido son los más, o sea, con los que tiene la deuda a largo plazo. ¿Encontraron en algún lado por qué se están yendo más con deuda que con capital? Porque yo creo que si hacen una emisión de acciones va a haber muchísimos que van a decir yo quiero. ¿Pero por qué se están metiendo más con deuda? Pues yo nos metimos a ver los financial statements de su cuenta, y realmente no hay una razón que explique, o sea, por qué. O sea, bueno, no encontré, es lo que yo también, como cuando estaba haciendo las cuentas, que yo decía, no, seguro está mal, y lo hacía 3 veces y me seguía dando el mismo número, que yo decía, qué raro, porque pues Netflix, o sea, es una empresa muy líquida, ya está en las razones de liquidez, nos daba que tenía exceso de liquidez de repente. Entonces es lo que a nosotros nos brincaba un poquito, y eso es lo que pues nosotros le recomendaríamos a la empresa si pudiéramos, pero sí debe de haber alguna razón, y es lo que pues yo leí los estados financieros y así, y no menciona como ninguna razón en particular por la cual como que le den tanto peso, o sea, a las deudas con costo y a largo plazo, y tan a largo plazo, porque pues tienen muy poca deuda a corto plazo y muchísima a largo plazo. Ok, no me quedó muy claro porque sé que lo mencionaron, pero ¿qué fue exactamente lo que hace bajar su margen neto? Sí, porque cuando vieron lo de ROA, dijeron más adelante lo vemos y sí con los estados financieros, pero como no alcanzó a ver hasta acá, ¿qué es lo que hizo qué es lo que hace que sea un margen que no llega al 10%? Lo de la estructura financiera, lo del pasivo, o sea, como se financian más con deuda, de las mismas utilidades, o sea, por ejemplo, también otra de las recomendaciones era que, o sea, que se aportara más de los socios y no solo se dependiera de la utilidad ni generara más deuda, porque con esas mismas utilidades y con los ingresos y así, se tienen que prevenir todo ese pago que se va a hacer a deuda de largo plazo que van a tener que pagar. Pero entonces se más bien a los intereses entonces. No, bueno, o sea, obviamente todas o sea, la deuda de largo plazo tiene intereses, pero como que también, o sea, al tener estas utilidades están tomando en cuenta lo que van a tener que pagar tanto de intereses como de deuda a largo plazo. Entonces acuérdense que el margen se disminuye por los gastos, específicamente lo que más les afecta
afectan son los gastos fijos. Ujú. Entonces, por eso preguntaba si tenían que ver con interés. Hace rato mencionaste que la deuda con costo es la que más tiene. Sí. Entonces, sí, digamos que ese margen, la principal explicación serían los intereses. Ah, sí. Y cuando alcanzo a ver los estados financieros, pues me quiero imaginar que por ahí va. ¿Han subido sus gastos de administrativos o...? No, de hecho ha disminuido, o sea, lo único que ha aumentado muchísimo es toda la parte de intereses. O sea, todos los gastos y costo de ventas, eso ha disminuido, pero toda la parte de deuda ha incrementado muchísimo. Ahora, en el BOA, ahí faltó un poquito más explicarla, digo, sé que lo mencionaste, pero explicarlo un poquito más de que eso resulta de multiplicar el margen con la rotación de activos. La rotación de Ahora, habría sido muy bueno que desglosaran los dos ahí y luego ya el porcentaje. Me acuerdo que la rotación de activos totales estaban en punto 7, punto algo así. Ahora, ¿por qué la rotación de activos se encontraron? ¿Por qué está en punto 7? ¿Por qué no llega al 1? Ah, es que, o sea, Netflix es una empresa que, o sea, los activos en sí de Netflix, o sea, serían como los activos intangibles, que es toda la parte de contenido y todo esto. Y, o sea, lo que nos dice la rotación de activos fijos es las veces que por cada peso o sea, por cada peso invertido se genera X porcentaje, o sea, bueno, porcentaje. Realmente, o sea, la pregunta cuál es, ¿por qué están? ¿Por qué no llegan al 1% al 1 más bien, los activos totales? Ah, porque fíjate, esa ROA es multiplicación del margen neto por la rotación de activos totales. Entonces fíjate, tienes un punto 0.8 en margen neto y punto 7 o punto 8, una cosa así en los activos totales. O sea, ¿por qué? Porque es que lo que yo... Es que no me puedo explicarlo. Como estábamos diciendo antes, los activos que tiene Netflix es en lo que he estado invirtiendo en plantas y desarrollo propio y en contenido intangible, que eso es como lo que pagan de contenido de proyectos y películas, o sea, digamos los guiones, esos serían los activos intangibles. Pero por la misma razón de que todo eso está pagado con deuda, pues realmente todavía no es como suyo todo ese contenido, o sea, porque no han terminado de pagar todos los activos que tienen o que van a llegar a tener, porque todo se está financiando, bueno, la mayoría de eso con deuda, o sea, un 80% de todos sus activos se están financiando con deuda. Vamos por recuérdate que la rotación de activos totales no entra ahí la deuda. Lo que te dice la rotación de activos totales es qué tanto tus activos te generan ingresos. Entonces, si no llegas al 1, quiere decir que por cada peso que inviertes no te está recuperando ese peso en ventas, o sea, en ingresos. Entonces, hay algunos activos por ahí que no están siendo tan eficientes.